AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos televidentes, a este programa que lo vamos a dedicar íntegramente a la literatura a propósito de la Feria del Libro que organizó la Universidad Católica, la PUCE, aquí en la ciudad de Quito. Y claro que aprovechamos para conversar con algunos de sus protagonistas, quienes participaron activamente en esta feria. Y empezamos este programa dándole la más cordial bienvenida a Germán Gacio Baquiola. Va a conversar con nosotros primero sobre lo que ha sido este espacio y qué significa para el desarrollo de las letras en el Ecuador. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rosalía. Es muy bueno estar aquí y compartir un poco lo que fue la experiencia, una vez más, un año más, de esta Feria del Libro de la PUCE, como la llamamos, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Llevamos 5 años junto con Santiago Vizcaíno, el director del Centro de Publicaciones de la universidad, trabajando en conjunto, un poco para dotar a esta feria, que curiosamente es la feria más antigua del país, lleva más de 50 ediciones, pero claro, por lo general siempre fue como un mercadillo del libro. Más que una feria propiamente, con una estructura de conferencias. Exactamente. Yo recuerdo que el año pasado estuvo María Kodama, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. Este año que... Bueno, claro, todos los años hace 5 años que estamos trabajando en conjunto. En conjunto, sí. Entonces empezamos a dotarle, como vos bien decís, de un programa cultural, de una agenda de actividades, de talleres, de conferencias, de presentaciones del libro. Entonces cada año intentamos buscar un eje temático distinto, ¿no? Hemos tenido distintos ejes, no sé, alguna vez hicimos como un simposio internacional entre Colombia y Ecuador, otra vez, como vos bien decías, el año pasado hicimos un congreso académico sobre la obra Borges, de Jorge Luis Borges, que ahí nos visitó, por suerte, María Kodama. Entonces vamos cambiando y bueno, este año, después de buscar ciertas alternativas, siempre pensamos 2 o 3 ideas a principio de año y vamos viendo cuál cuaja mejor. Decidimos finalmente, hace unos meses, dedicar esta edición de la feria a la crónica. Con ciertas preguntas y una curiosidad, ¿no? Como cuando uno es productor y curador, de algún modo, los temas no son temas que uno necesariamente son unos expertos, sino que se asesora de personas que realmente están más metidos en el tema, y lo que más mueve por ahí a un productor de eventos de este tipo es la curiosidad, ¿no? Entonces la pregunta disparadora fue un poco eso: ¿qué está pasando con la crónica en Latinoamérica? Que sabemos que es un género que, digamos, que está viviendo como una especie de boom, y qué es lo que está pasando en Ecuador. Claro, y que tiene que ver con el periodismo, ¿no? Exacto. Yo recuerdo la famosa de García Márquez, la crónica de una muerte anunciada, y él decía que siempre salía su faceta como periodista, que lo fue toda la vida, no solamente como escritor. Por supuesto que las glorias las alcanza como escritor, pero su día a día era como periodista. Sí, es inevitable, y eso también un poco nos gustaba, ¿no? Porque por lo general todas las ferias uno termina a veces hasta repitiendo algunos invitados, ¿no? Cuando se enfoca mucho en la poesía o cuando se enfoca mucho en la narrativa. En cambio, esta idea y esta aventura y este desafío de haber invitado a prácticamente 40 escritores que vienen, como vos bien decís, la mayoría desde el periodismo, claro. Era un nuevo desafío, y también la posibilidad de poder rotar un poco los escritores y los invitados. Hay alguna gente que dice todavía que el periodista mata al escritor. Por supuesto, esto no se ha aplicado con algunos famosos, pero en general podríamos decir que esa premura del tiempo, esa necesidad de entregar el artículo, esa necesidad de entregar la crónica, claro, ¿no? El escrito sobre lo que está pasando, le quita tiempo al escritor. Bueno, eso puede ser, o lo nutre, ¿no? También. Digamos, desde mi corta experiencia, nunca he trabajado, digamos, como periodista per se, pero sí creo que de algún modo el periodismo sí le dota al escritor de ficción de una ventana, ¿no? Al mundo, porque el escritor por lo general está muy ensimismado o pensando mundos imaginarios, etcétera, y a veces se olvida de salir a la realidad, ¿no? Entonces ese espejo que siempre tiene el escritor de ficción, de algún modo el periodista se lo complementa con una ventana a las sensaciones humanas, a las reales tragedias, digamos, que suceden en el mundo. Entonces creo que sí se complementan muy bien, y de ahí se origina, digamos, este híbrido
que podría ser como la crónica literaria, ¿no? Que es a eso a lo que han estado dedicados fundamentalmente durante este evento. Más bien todo, a todo ¿no? tipo La de crónica crónica. en general. Sí. Lógicamente que hubo una mesa donde se participaron varios escritores que se dialogó sobre qué es esto de la crónica literaria, que es justamente esta mezcla, ¿no? Ese híbrido entre el escritor y el periodista. ¿Qué ha significado esta feria en cuanto a asistencia, en cuanto a interés por parte fundamentalmente de un público de estudiantes, ¿no? Me imagino que van profesores y también van escritores, pero el público grueso son estudiantes. ¿Cómo has sentido el interés por este género? Bueno, claro, la universidad, digamos que es el que organiza esta feria y financia esta feria, lógicamente su objetivo principal es dotar a todos los estudiantes claro, de distintas facultades a que tengan esta posibilidad de participar en estas actividades. La feria, de todos modos, siempre está abierta al público en general, entonces puede venir cualquier persona, no necesariamente es interna de la universidad. Este año también tuvimos participantes de otras universidades, vinieron de la Universidad Central, o sea que ha sido exitosa de la Universidad de Cuenca, vino un grupo, números de asistentes, claro, y todo eso, y ¿no? que creo que el tema también. un poco le pegamos en ese atención. sentido, claro, porque por lo general una feria del libro, como decíamos, está más enfocada siempre en los narradores de ficción o en los poetas. Ahora, Germán, ¿qué hace un argentino viviendo en Cuenca? Porque me entero que vive en Cuenca y que tiene su librería y que tiene su espacio cultural allí en esta ciudad preciosa. Bueno, es una pregunta más para el psicólogo, pero bueno, hace 10 años empecé en el mundo editorial en Argentina, en Buenos Aires, con una editorial llamada Nulu Bonsai. Y decidí de algún modo salir de allí con cierto disparador que fue que me preocupaba muchísimo que en Buenos Aires, que dicen que es como la ciudad con más librerías Así es, y por habitante, y con una industria editorial pero muy prestigiosísima, fuerte. Claro que sí. Sí. Pero a mí me preocupaba realmente que en estas más de 200 librerías que hay en una sola ciudad, como es Buenos Aires, no pudiéramos encontrar hace 10 años editoriales de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia. Es decir, se están leyendo a sí mismos, ¿no? Exacto, a nosotros mismos y a lo que venía de España. Claro. Esto hace 10 años, lógico. Entonces mi curiosidad fue esa, un poco como sociólogo, y salí a hacer un trabajo de campo desde México por toda Latinoamérica, un poco viendo qué se estaba produciendo, cuáles eran las otras editoriales similares a la nuestra, de algún modo, ¿no? que estaban enfocadas en la literatura. Y así terminé viviendo en distintos países de Latinoamérica, y hace unos 5 años decidí establecerme en Ecuador, un poco también por mucho contacto con escritores de aquí, que participé hace más de 8 años en ferias del libro aquí en Quito, en Guayaquil. Entonces vi cierto panorama que me parecía conveniente también para establecerme, crear una editorial, armar una librería con cierta curaduría, digamos, con títulos muy cuidados, todos importados de algunas de estas editoriales que fui conociendo en el camino, otras que vienen de otros países. Y bueno, y así llegué. Y la acogida ha sido buena. Cuenca es un lugar bueno para escritores. ¿Eh? Bueno, Cuenca, claro. Sí. Hace 3 años que me mudé para allá, montamos ahí una cafetería, librería, espacio cultural, como bien decís, y la verdad estamos muy contentos porque sí se generó como esa sinergia con toda la bohemia, digámosle, cuencana. Es como de algún modo un espacio de acogida para todos los artistas, para los escritores, periodistas de Cuenca que vienen a nuestro espacio, claro, a tener sus reuniones o a hacer actividades específicas, ¿no? Hace poco entrevistamos a quienes están en el Pen Club de Cuenca y vimos que hay un espacio interesante, y sé que se reúnen también allí en ese espacio, ¿no? Exactamente, por ejemplo, toda esta gente, bueno, más de 10 a 20 personas que se reúnen mensualmente o semanalmente, del nuevo, digamos, Pen Club, que está allí la base en Cuenca, ¿no? Dirigida por Carlos Vázquez. Ellos vienen también a debatir allí usualmente los días martes. Entonces eso es fantástico, digamos, estar rodeado de toda esa gente y poder nutrirse también uno de las experiencias de ellos, que lógicamente son... ¿La gente está leyendo? Qué buena pregunta.
Cuénteme, porque espero que ahora nos estén mirando. Usted es un librero, es un editor, es un escritor, entonces debe saber si la gente lee. Bueno, es curioso. Yo creo que la gente lee, creo que la gente lee más, incluso hasta los jóvenes. Más de lo que... porque en las estadísticas sale, yo me decepciono cada vez porque, bueno, a mí nunca me han hecho una encuesta, entonces sale que cada ecuatoriano lee medio libro al año. O sea, para mí es ridículo, ¿no? Sí, es ridículo. Y yo no sé quién hace esas encuestas, pero, es decir, ahora la gente lee más hasta en redes sociales, lee más libros, ebooks y esto. Entonces, ¿qué me dice usted? Sí, un poco estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco creo tanto en esta estadística triste que nos dan. Sí, me causó mucha gracia cuando salió esa estadística, que creo que habrá sido hace unos 4 años por ahí. Y la comenté un poco con el director de bibliotecas de Argentina, que es un gran editor, que de algún modo fue un mentor mío, Leandro de Sagastizábal. Y cuando le comento esto, Leandro, con su humor muy correntino, digámosle, provinciano, me dice: ¿y qué haces todavía publicando libros? ¿Por qué no publicas medios libros? Así te ahorras plata. Y tenía toda la razón, pero yo creo que justamente como vos decís, realmente uno sí no ve por ahí gente en el transporte público con un libro, etcétera, pero sí leen, ¿no? Lee toda la información que hay en redes sociales, etcétera. Lo que claro, sí que habría... es diferente es leer literatura, por decir algo, ¿no? Que es otro tipo, claro. Pero bueno, cuando uno ve el auge de la literatura infantil y juvenil en el Ecuador, que hay muchos autores conocidos y todo esto, dice, bueno, al menos en las escuelas, en los colegios, sí se está haciendo un esfuerzo con planes lectores que incitan a los chicos a leer. Lo importante es que esos planes lectores tengan libros atractivos, y no aquellos que simplemente por cumplir con la oficialidad se dice, bueno, hay que leer esos libros, y esa es una vacuna contra la lectura para el resto de la vida, ¿no? Sí, lógicamente, a ver, es muy difícil traer una solución así, decir, bueno, ahora vamos a hacer esta política y todo el mundo va a estar leyendo. Es realmente muy difícil, hay que abarcar distintas áreas. No hay que solo tener tips y trucos, por ejemplo, claro. Los profesores de literatura deben leer, a ellos hay que incitarles, porque ellos van a incitar a sus alumnos. O sea, orientar a los jóvenes a qué tienen que leer, etcétera, es muy complicado también si viene solo desde la escuela. Yo creo que el verdadero desafío, digamos, para cualquier político que esté a cargo de una tarea homérica, como sería un plan nacional del libro y la lectura, creo que el verdadero desafío es ver cómo se genera el hábito de lectura, que indudablemente el hábito de lectura... Puedes leer allá lo que sea, ¿no? Exacto, si tiene solo puedes formarse desde la familia, en la desde casa. el núcleo primario que es la familia. Entonces no solo pasa porque el profesor mande a leer obligado. ¿Tus papás leían mucho? Mis papás leían mucho, sí, no teníamos una gran biblioteca. No teníamos una gran biblioteca, me acuerdo que, por ejemplo, mi hermano y yo de chiquito teníamos cada uno un libro, entonces leíamos todo el tiempo el mismo libro. Pero el bueno, pastel de piña que me hacía leerle mi hermana. Claro, después ya tuve la suerte, digamos, de adolescente de ir a un colegio con una biblioteca enorme. Entonces el colegio es importante. Exacto, también. Bien, hemos hablado con Germán Gassio, vocero institucional de la PUCE, en lo que tiene que ver con la Feria del Libro, y nos ha contado temas que tienen que ver con la feria y otros personales, pero nos gusta hurgar un poquito en la personalidad de los escritores. Regresamos con ustedes luego de una pausa. El valor de hacer lo que está bien. Que sean cada vez más los que demuestren que en esta ciudad hay madera de héroes. Somos entretenimiento, somos todo lo que quieres. Televisión en HD, internet por fibra óptica desde 15 megas, telefonía con minutos ilimitados, todo por 42,25. Contrata triple pack de Grupo TV Cable y recibe instalación gratis en 3 televisores. Además, 50% de descuento en TV pagada e internet. Contáctanos al 600-0101 o ingresa a www.grupotvcable.com. Somos entretenimiento, somos Grupo TV Cable. La enfermedad del hígado graso es silenciosa y puede traer consecuencias fatales para tu salud, como diabetes, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares.
Para proteger tu hígado, la solución es Simarín, el hepatoprotector más completo del mercado, con silimarina, coenzima Q10 y complejo B, que no solo regenera y protege tu hígado, sino que tiene poder antioxidante que favorece la salud cardiovascular. Evita las consecuencias del hígado graso tomando 2 cápsulas diarias. Simarín, máxima protección para el hígado. Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa que lo estamos dedicando a la Feria del Libro de la Universidad Católica. Queremos conversar con una de sus invitadas especiales de lujo. Se trata de Marcela Noriega, a quien le damos la más cordial bienvenida. Marcela es escritora, es periodista. Ella dice que me hizo a mí la primera entrevista de su vida, por eso se acuerda, y ahora me toca a mí entrevistarle, es decir, que se cruzan los papeles, la vida es así, Marcela, y entonces estoy feliz ahora de escribir a alguien que además de ser escritora está estimulando la lectura y la escritura en jóvenes y en otras personas. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, Rosalía, un gusto estar aquí. ¿Qué es para ti, Marcela, la literatura? Es como la vena abierta que uno tiene dentro y no tiene que tener miedo de exponerla, de que se salga, ¿no? De que surja, porque es una manera de organizar nuestras memorias, es una manera de sanar el pasado también, de ir aceptando lo que nos ha ocurrido y de comprendernos para poder avanzar. Hay mucha gente que escribe y se lo guarda para sí. En tus talleres te encuentras con ese tipo de personas que no se arriesgan y tú les das un empujón. Sí, totalmente. Vienen muchas personas con bloqueos creativos, que realmente esos bloqueos son la vergüenza, a veces la culpa, son esos sentimientos que nos taponan por dentro. Una vez que uno libera esos sentimientos, entonces ahí está la creatividad. La creatividad no se puede tocar, es intocable, nunca se daña. Uno piensa que la pierde. Esa es una peta que está ahí, ¿no? Como una mina de esas escondidas, ¿no? Exactamente. Solo hay que quitar lo que está encima estorbando, que son emociones negativas que uno tiene contra uno mismo. Y eso es lo que estás haciendo en tus talleres. Sí. Tratando de sacar eso que la gente tiene dentro y que lo ponga por escrito, ¿no? Y que lo hago conmigo misma también, ¿no? Empezando conmigo. Porque sigo escribiendo, acabo de publicar 5 libros precisamente para jóvenes, para estimular la lectura en los jóvenes, que vienen además con ejercicios de escritura, con ejercicios de reflexión y con textos que creo que son bastante amenos y cortos también, porque como he sido periodista tantos años, entonces tengo esa rapidez de ir al grano, de lo inmediato, de ir al grano, exactamente. Claro. ¿Y qué resultado estás viendo? ¿Has hecho pruebas con chicos que están leyendo tu libro y que de pronto sienten que algo se les remueve dentro? Sí. Por ejemplo, tengo un libro de cuentos que se llama Bichos Raros y con este cuento todos se sienten identificados porque todos se sienten un bicho raro. Los adolescentes sobre todo. Los adolescentes. ¿No es cierto? Está dedicado a ellos. Yeah. Entonces dicen, al fin hay personajes que se parecen a mí, que se sienten como yo, que no son aceptados, pero que de pronto encuentran un nicho, una persona que sí es como ellos y entonces empieza la vida realmente. Porque cuando nos sentimos fuera de contexto, no aceptados, no estamos viviendo, nos estamos recluyendo. Y ahí hay el problema del bullying, el problema de toda esta violencia que estamos viendo. Es decir, estamos hablando de la literatura y la lectura también como terapias. Exactamente, exactamente. Y que los padres también lo puedan asumir así, los maestros lo puedan asumir así. Son herramientas valiosas para los jóvenes. ¿Sí? Una vez tuve una experiencia muy bonita, me contrató el Ministerio de Educación para dar estos talleres. Yo lo disfracé un poco, dije que era de crónica y de cómo volvernos un observador de nuestra realidad, pero realmente fue un taller de escritura introspectiva, donde empezábamos a sacar las cosas que teníamos adentro guardadas. Chicos de 15 años y chicos en colegio de la ciudad, grandes, y chicos de Uyumbichu, una parroquia muy rural. Claro, conozco Uyumbichu. Sí. Entonces sacaron todo esto. Los niños lloraban, los profesores lloraban pidiéndoles perdón a los niños porque no sabían todo el tesoro que ellos tenían guardados. Entonces eso es maravilloso. Y es una experiencia marcante, ¿verdad? Sí. Pero tú tienes una carrera literaria muy rica, además de los talleres, además de estos libros, has ganado premios, también te dedicas a la poesía. Sí, gané el premio a la Bienal de Poesía de Cuenca 2 veces, que me dicen, sigue participando, y digo, ya no, porque me da vergüenza, ya es demasiado. Ya no quiere ganar más. Sí, me editaron el libro de poesía, No hay que dar voces, en la ciudad de Cuenca.
Amo Cuenca por eso, porque para mí Cuenca es una ciudad muy abierta a la poesía. Realmente la valora. Algo que no pasa muchas veces en Guayaquil. Pero... Sí, aunque yo tengo un concepto diferente, pienso que en Guayaquil también, porque a veces en reuniones que uno no imagina, alguien dice un poema y lo dice desde el alma. A mí me gustaría que leas algo de lo que está allí. Yo sé que no es tu creación, o prefieres leer algo de tu creación que está por allí, pero me pareció tan lindo esto de Bukowski al inicio de ese libro. Sí, este es el libro Vivir para Contar, que es un manual para que los jóvenes puedan empezar a escribir crónica, para cualquiera que esté iniciando, ¿no? Entonces empieza con este libro con este poema de Charles Bukowski, que se llama Así que quieres ser escritor. Entonces dice, si no te sale ardiendo de adentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, y de tu mente, y de tu boca, y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador, o clavado en tu máquina de escribir, buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa. ¡Qué maravilla! Es decir, la poesía sale de las tripas. Exactamente, sí. ¿A ti te sale de las tripas? Sí, y del útero también sale, ¿no? Porque el útero es el contenedor de las memorias de la mujer, en el caso de la mujer. En el caso del hombre no sé de dónde sale. Qué lindo. ¿Cómo has sentido esta participación tuya en la Feria del Libro? Me ha encantado porque me he reencontrado con mis colegas cronistas. Ayer estuvimos en una mesa con Julio Villanueva, que ya es un ícono en la crónica latinoamericana, el editor de Etiqueta Negra. Entonces ha sido un reencuentro entre nosotros, ¿no? Entre estos locos que creemos es en el periodismo narrativo. Así es. Ahora, hay la gente que está muy preocupada porque la inmediatez de las redes sociales, el hecho de que una persona pone algo en una red o a través del WhatsApp y se empieza a volver viral, como que le está quitando espacio a la crónica. ¿Tú sientes eso o no? No, al contrario. Creo que la gente, una parte de la gente está buscando profundidad, porque está harta precisamente de la superficialidad de las redes sociales. De las redes, claro. Sí. Y también de las fake news, ¿no? Porque finalmente yo digo que inclusive el periodismo escrito tiene una validez que no tiene ningún otro, porque hay más investigación, porque hay más certeza que lo que dice el periódico es verdad que aquello que sale en las redes. Totalmente. Sí. Pero ahí viene una prueba, un desafío para cualquier lector, que es investiga por ti mismo. Ya está toda la información a la mano, entonces se trata de eso, de profundizar, de ir más allá de lo que te están dando ya comido en las redes. El 90% Entonces es falso. Invitar a buscar la verdad, ¿no? A buscar la realidad al menos, si no la verdad. Tú tienes un blog bastante visitado. Sí. Cuéntanos un poco tu experiencia de lo que está saliendo en el blog, qué es lo que pones allí y qué te dicen tus lectores. Bueno, de todo, ¿no? Muchas cosas buenas y cosas negativas a veces porque hago muchas crónicas polémicas también. Por ejemplo, en la revista Diners salió una crónica este es un tema muy delicado, niños suicidas en Chunchi. Entonces, que no solamente pasa allá, el tema de los suicidas se está extendiendo muchísimo, niños y jóvenes. Traté este tema y con mucho respeto, con mucho cariño por los niños, me sentí muy tocada por este tema. Y se hizo viral porque fue la televisión, se hicieron más reportajes y entonces el alcalde del pueblo y la gente del pueblo empezó a criticar, por supuesto, la crónica. Claro. Entonces tenía 50 críticas, pero porque querían invisibilizar un tema que era real. Así es. Sí, cosas de ese tipo, pero en general comentarios muy positivos. Tú entras todos los días a tu blog, estás siempre actualizándolo. Siempre lo estoy actualizando y pueden encontrar cuentos, crónicas, poemas, partes de novelas también. Como para picarles. Sí. ¿No? Para que vayan a buscar el libro. Sí. Qué interesante. Tú empezaste muy pequeña, ¿tenías muchos libros alrededor? ¿Tenías una familia lectora? No, mi papá casi no sabía leer ni escribir. Es impresionante. Mi papá era un campesino, era una persona que se crió sin su madre. Entonces era una persona muy reservada, muy hacia adentro. Y que se había adentro. hecho a sí mismo, ¿no? Se había hecho a sí mismo, entonces a él le costaba mucho escribir.
Y él me decía, tienes que leer, tienes que leer. Él leía el periódico. Pero sí, ¿no? sí te impulsaba a leer. Sí, totalmente. Claro. Y a pensar, porque él me decía, tú eres inteligente. Entonces, no importa más tarde si te casas, si tienes un marido, tú lo vas a poder, si es malo, lo vas a poder dejar, porque tú puedes sola salir adelante con tu inteligencia. Qué lindo que te dijo Sí. esto tu papá, no la mamá solamente, Mi ¿no? papá, no, ¿El mi papá, sí. Ujú. Y ¿Y el encuentro con los libros, cómo se da entonces? ¿Dónde conseguías los libros? Era difícil antes, era difícil. Yo iba a las bibliotecas, en la Universidad Católica, iba a la biblioteca municipal. ¿Desde libros chica o ya cuando estabas de estudiante? Cuando era adolescente. Ya. Como veían las amigas de mi mamá a veces que me gustaba mucho, siempre me regalaban libros, pero yo desde los 12 años leía filosofía. Por ejemplo, mi libro de cabecera era El hombre mediocre de José Ingenieros. Cuando era adolescente, digo, ¿qué adolescente lee El hombre mediocre? No, era un poco raro. Claro, ¿no? y eso no lo puedes establecer como parámetro, porque yo creo que a veces el problema de los profesores de literatura que vacunan a los chicos contra es que les ponen libros que no son atractivos o clásicos, o porque algo les gustó a ellos, piensan que eso va a ser para la media, y no es cierto. No, no es cierto para nada. Esa es la idea con estos libros, un poco desmitificar a esos clásicos que a veces no nos sirven para estimular lo que queremos, que es la lectura y la escritura. Porque la lectura va de la mano de la escritura. Alguien que nunca lee no va a escribir nunca. Así es, definitivamente. Y por lo tanto no va a poder pensar, no va a poder razonar coherentemente. Me encanta el que mencionas el tema de pensar, porque antes de escribir la gente tiene que pensar. Exacto. ¿no? Y eso a veces no se piensa y no se dice. Exacto. Y en esta cultura de la pantalla, de las redes sociales, no se piensa, simplemente se publica. Es cierto. Gracias, Sí. Marcela. Nos ha dado algunas lecciones de vida interesantes desde su punto de vista como escritora, como cronista, como poeta, como periodista también, pero sobre todo como mujer que está viviendo la vida intensamente y que las refleja en sus escritos. Regresamos luego de una pausa. Recibir una noticia que te cambia la vida y poder celebrarla es una experiencia Produbanco. Por cada $50 de incremento en tu saldo del 27 de marzo al 5 de junio, recibes una oportunidad de ganar una libreta de ahorro de $10,000 o una de las 14 libretas de hasta $2,000. Ahorra y vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Había una vez un planeta con dos héroes muy valientes que me enseñaron a ahorrar agua al cepillarme los dientes. Muy rápido y con ejemplos estaban listos a ayudar. Así salvaron su planeta, que también es nuestro hogar. El valor de hacer lo correcto inspira a otros y demuestra que tenemos madera de héroes. Puedo destacar a Paulina Reyes de la carrera de Derecho. Aparte de ser madre, es una persona que tiene la perseverancia antes que nada. La modalidad a distancia que ofrece la UTPL te brinda la oportunidad de que puedas hacerlo desde el lugar donde tú te encuentres, desde tu casa, desde tu trabajo. Gracias UTPL por demostrarme una vez más que los sueños se pueden hacer realidad. Modalidad abierta y sin distancia. UTPL. Decide ser más. Inscripciones abiertas. Y ahora vamos a dar la bienvenida a Diana Zavala. Ella es una periodista y escritora manabita que está dedicada sobre todo a la crónica, freelance, pero también a la edición de libros y a su trabajo particular como escritora. Diana Zavala nació en un pueblo de Manabí que tiene un nombre precioso, Membrillal. Bienvenida, Diana. ¿Qué se siente haber nacido en Membrillal? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, yo no nací en Membrillal. Membrillal es el pueblo de mis padres. Ya. Yo nací en Jipijapa. Ya. Pero Membrillal queda cerca. Membrillal es una parroquia rural ya. de Jipijapa. Jipijapa es la cabecera cantonal. Pero se crió en Membrillal. Claro, o sea. ¿Allí fue a la escuela o sí, no? La única razón por la que no nací igual que mis hermanos que nacieron con partera, la única razón es porque mi mamá, que yo ya era la quinta, el quinto hijo, le dio un poco de temor. No, ella dijo, me voy a ligar. Ya. Y la única razón por la que yo nací en el hospital y no nací en casa fue porque mi mamá tenía que irse a ligar. Entonces, por eso ella se trasladó en pleno fenómeno del niño hacia el hospital de Jipijapa y yo nací.
pero al pocos días de nacida ya me trasladé al pueblo. ¿Y no ha escrito una historia sobre esto de nacer en hospital, sí? Sí, he escrito sobre mi nacimiento, sobre esta circunstancia, claro que sí. Y lo comparto en mi blog, entonces comparto este tipo de historias. Entonces, a los pocos días de nacida, ya fui al pueblo que se llama Membrillal, y en este pueblo viví hasta los 16 años. ¿Muchos membrillos ahí o no? No, tanto, ¿no? No hay, nunca he visto un árbol de membrillo en el pueblo. Claro, como cuando a uno le hacen aprender el himno en Cuenca o la chola cuencana y dicen capullito de Amancay, y vaya usted a ver si Amancay dice en Cuenca. No hay casi, ¿no? Pero bueno, estas son esas paradojas. Pero claro. ¿Cómo siente que va construyendo su vida entre el periodismo, entre la crónica y la literatura y la edición? Es muy interesante y voy a permitirme enlazar esta pregunta con la primera que me ha hecho de qué se siente nacer. Como dije, toda mi infancia transcurrió en el pueblo y mi mamá todas las noches me contaba 2 historias. Entonces mi mamá... ¿Que ella inventaba? Mamá solía decirme esto: te voy a contar una historia que me contó mi abuelo, los abuelos, y esta siguiente historia es del libro. Ella usaba esa expresión. Yeah. A esto hay que considerar que mis padres, mamá y papá, terminaron la escuela en un proceso de alfabetización, o sea, adultos. Y sin embargo... Sabían historias. Entonces mi mamá me contaba todas las noches una historia de la tradición oral, el tío Guatuso, por ejemplo, muy de nuestra tradición oral manabita. Y luego cuando ella me decía, te voy a contar una historia del libro, ella se refería a algún clásico. ¿Cómo los había aprendido ella? Ella, cuando fue adolescente, dejó el pueblo de Membrillal y fue a Guayaquil a cuidar niños ricos. Y le ponían a leerles las historias. Entonces, en estas casas en las que ella trabajó cuidando niños ricos, había libros. Y ella llamaba a este tipo de historias, las diferenciaba así: te voy a contar una historia de los abuelos, que vendría a ser tradición oral, y una historia de libros. De libros ya vendrían a ser los clásicos, ¿no? Hermanos Grimm y todo esto. Entonces, mamá me acunó cada noche con historias. Y tu mente volaba. Y claro. Entonces a mí me costaba también mucho diferenciar la realidad de la fantasía, porque por ejemplo en mi pueblo te decían que podía aparecerse un ente. Si un niño estaba solo por algún camino, se podía aparecer un ente que se llama la lutona. Este ente, ellos no usaban la palabra ente, ¿no? Eso lo estoy diciendo yo. Eso pensaba yo. Sí, no, ellos no decían ente, decían se te va a aparecer la lutona. ¿Qué es la lutona? Lutona. ¿Qué es la lutona? Decían la madre del monte. La lutona es la madre del monte. ¿Qué hace la lutona? La lutona se le aparece a un niño cuando está solo por algún camino y adopta, se aparece igual a la madre. Exactamente la madre en sus características físicas. A la madre propia. A la madre propia. De cada uno. Y te invita con alguna golosina, con algo, te invita a que le acompañes y te va al monte y te va alejando. En el momento en que ella ya está lejos, o sea, tú ya estás lejos de alguien que te pueda ayudar, toma su verdadero aspecto, que es de lo que te narraban que era horrible, y que te comía, te decían, que no regresabas. Mi mamá me decía en las tardes que la acompañara a coger hongos, a coger ciruelos, a la finca de mi abuelo. Y yo no sabía si la persona que me llevaba de la mano era tu mamá era o mi era madre la o era la lutona. Claro. O sea, ibas un poco aterrorizada, claro, a recoger los ojos. Sí, entonces yo tenía que ser narradora o tenía que ser narradora. Claro, no había otra. para sacarte eso, ¿no? Sí, eso. ¿Y esa decisión de estudiar periodismo y no literatura en la universidad? Bueno, en realidad fue circunstancial, aunque cuando yo era niña fui parte de este programa del Plan Padrino, de Plan Internacional, como niños campesinos, ¿no? Entonces nos hacían talleres y teníamos que escribir cartas para nuestros padrinos en Holanda, que luego las traducían, ¿no? Hacíamos dibujos y todo. Entonces recuerdo que en uno de los talleres que hubo de Plan Internacional para los niños de la comunidad, me dieron una plaquita y me declararon niña comunicadora de la comunidad. ¡Qué lindo! Eso lo veo ahora. Eso te marcó. Pudiera ser, ahora lo veo como un símbolo, ahora. Porque luego cuando yo fui a la universidad, hasta cuando terminé el colegio, mis papás, al igual que a mis hermanos y a mí, nos dijeron, en este momento lo que les podemos dar es la libertad, que es bastante. Pero yo obtuve esa libertad a los 16 años, pero mis papás no podían costearnos ni la vida en la ciudad ni la universidad. Entonces a los 16 años dijeron, si quieres te quedas aquí
Si no, tu destino será ir a cuidar niños ricos a Guayaquil, o elige. Yo elegí las riendas de mi vida. A los 16 años, con todos los errores que pudieron venir en el camino. Entonces, fui a la universidad y yo quería estudiar medicina. Pero para estudiar medicina necesitabas dinero, y todo el tiempo. La única carrera... Que no te exigía dinero. Que no me exigía y que podía yo trabajar, y que el horario se ajustaba a que yo pudiera trabajar y además hacer teatro, porque me gustaba. Yo primero hice teatro antes que literatura, o sea, antes que dedicarme a escribir. Entonces fue circunstancial. Yo entré a periodismo porque era la facultad que te daba esas facilidades. Que me daba esas facilidades, claro. Y sin embargo... ¿Y en qué trabajabas? ¿Qué no hice? Niños. Cuidé niños, pero en Manta, en un jardín de infantes, barría las hojas de un árbol que todo el día echaba hojas, y yo terminaba de barrer y otra vez estaba. Fui encuestadora de Sedatos, mucho tiempo encuestadora, y eso también me fue enfrentando a la calle, a las historias, a las preguntas a la gente. Y bueno, me enamoré del periodismo, y cuando pienso ahora en esa pequeña plaquita de niña comunicadora, pienso que ya estaba. Marcada. Sí. Y la literatura, la creación literaria, ¿la fuiste haciendo paralelamente? ¿Ibas contando ya tus historias o solo las ibas relatando? Porque tienes una capacidad verbal muy importante. Sí. Claro, bueno, yo entré al teatro, como digo, yo cuando dejé el pueblo, llego a Manta, conozco a la gente del grupo de teatro Palo Santo, y yo ingreso con ellos a un mundo de adultos, porque yo tenía 16 años, y ellos ya, estaba Carlos Valencia, Raimundo Zambrano, claro. O sea, hay gente formada, más grandes, ¿sí? Mucho más grandes, en todos los sentidos. Entonces, ellos me empezaron a mí a decir, bueno, un actor tiene que prepararse, y un actor tiene que leer. Entonces ellos escuchaban otro tipo de música que yo en mi pueblo no las había escuchado. Ellos veían otro tipo de películas que en mi pueblo yo no veía. Ellos leían otras cosas. Entonces yo empecé a leer libros tal vez que no estaban tal vez para mi edad en ese momento, pero yo los consumía porque tus colegas lo hacían. Mis colegas lo hacían. Entonces me presenté en el Festival Internacional de Teatro, que es en Manta, con ellos. Yo con un pequeño papel, obvio. Pero después del teatro, ellos me presentaron, porque en este mundo de las artes hay una simbiosis, ¿no?, entre todas las disciplinas, y ellos me presentaron a Pedro Gil, al poeta Pedro Gil, que eran muy amigos de ellos. Entonces Pedro Gil dijo, voy a abrir un taller literario. Y entro al taller literario de Pedro Gil, ya estaba casi por salir de la Facultad de Comunicación, y me decanté por la literatura, por escribir cuentos. Y ahora dejaste de escribir crónicas, dejaste de escribir oficialmente para un periódico, ¿no? Pero lo que haces son crónicas, claro, dices que eres freelance. Sí, cuando salí de la universidad yo trabajé en el diario La Hora. Fui reportera y fui editora del diario La Hora Manabí. Trabajé también para La Marea, para el diario La Marea de la compañía Diasa, Diasa en Manabí. Luego empecé a escribir crónicas para El Público de España, para Mundo Hispano de España, y posteriormente ya como freelance, cuando ya dejé el día a día en los medios, para Mundo Diners y para... Y eso Soho, te deja más tiempo para escribir lo que quieres. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que les interesa la literatura y que quieren escribir pero que no se arriesgan? Yo primero diría que lean. No, pero no como obligación, sino por placer. Por placer. Yo defiendo mucho el placer, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que leer por placer. Y la otra cuestión es que se atrevan a escribir. O sea, que no tengan miedo, que escriban. Que no tengan miedo de cometer faltas, de que no está bien redactado, que escriban. Que escriban. Eso se va puliendo, ¿no? Se va puliendo, y además, al menos algo que suelo hacer es escribir a veces incluso sin pensar. A veces, como ejercicio también de liberación, ¿no? Y probablemente escribo a veces sin pensar mucho, y eso lo guardo y luego lo veo 6 meses después. A ver si valió la pena. A ver si valió la pena. La otra también hay una escritura más planeada, ¿no? Claro, todo claro esto, que pero sí. que se atrevan a leer, que se atrevan a escribir. ¿Qué influencia sientes que has tenido de otros autores en tu literatura? Bueno, yo diría que he leído en desorden también, ¿no? O sea, el taller literario a mí me ayudó mucho. Cuando yo llego al taller literario, Pedro Gil dice, mira, en este momento yo creo que no deberías leer a este autor, no ahora, luego. Pero yo ya tenía mi camino
leyendo autores de aquí y de allá. Sin embargo, yo sí siento y le hago un homenaje a este autor, un humilde homenaje con un texto que se llama La hora de las arañas, a Juan Rulfo. Yeah. Porque yo también coincido también en esto con el Gabo, cuando le preguntaban que cómo había hecho 100 años de soledad en esta clásica entrevista que uno encuentra, y él dice, pero si yo me tenía que sentar y contarlo, claro. Y es lo mismo, yo no sabía si mi madre era mi madre o era la glotona. Nos quedamos con eso. Sí, gracias a Diana Zavala, que nos ha encantado con sus historias y con su imaginación. Con ustedes regresamos luego de una pausa. Cuidado, los excesos al comer y beber pueden dañar tu hígado sin presentar síntomas. Para proteger tu hígado, la solución es Simarin, el hepatoprotector más completo del mercado, con silimarina, coenzima Q10 y complejo B, que no solo regenera y protege tu hígado, sino que tiene poder antioxidante que favorece la salud cardiovascular. Evita las consecuencias del hígado graso tomando 2 cápsulas diarias. Simarin, máxima protección para el hígado. Somos entretenimiento, somos todo lo que quieres. Televisión en HD, internet por fibra óptica desde 15 megas, telefonía con minutos ilimitados, todo por $42.25. Contrata triple pack de Grupo TV Cable y recibe instalación gratis en 3 televisores. Además, 50% de descuento en TV pagada e internet. Contáctanos al 600-0101 o ingresa a www.grupotvcable.com. Somos entretenimiento, somos Grupo TV Cable. Tener la libertad de elegir un nuevo comienzo y vivirlo plenamente es una experiencia Produbanco. Por cada $50 de incremento en tu saldo del 27 de marzo al 5 de junio, recibes una oportunidad de ganar una libreta de ahorro de $10,000 o una de las 14 libretas de hasta $2,000. Ahorra y vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. El valor de hacer lo que está bien. Que sean cada vez más los que demuestren que en esta ciudad hay madera de héroes. Esperamos que ustedes disfrutaron de estas entrevistas. Yo lo hice también y ahora les invito a un viaje temerario. Vamos a adentrarnos a visitar la Biblioteca Infinita, la Biblioteca de Babel, la de Alejandría, la de Pérgamo, la de Borges. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Jorge Luis Borges trabajó como bibliotecario. Fue su primer trabajo ya con 39 años. Hasta ese momento no lo había necesitado. Estuvo empleado en la Biblioteca Municipal Miguel Cané de Buenos Aires entre 1938 y 1946, y él mismo cuenta que, en su primer día de trabajo, clasificó 400 volúmenes, ante la estupefacción de sus compañeros, que le invitaron a que fuera más comedido y dejara trabajo para los demás. En 1955 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina, donde ejerció durante 18 años. El mismo año de su nombramiento se aceleró la ceguera congénita que sufría, y Borges lo entendió como una jugada del destino. 20 años más tarde diría que poco a poco fue comprendiendo esa extraña ironía. Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Y allí estaba, en el centro de casi 1 millón de volúmenes en diversos idiomas, cuando apenas podía descifrar las carátulas y los lomos. La biblioteca como laberinto, pero también como totalidad, es un tema eminentemente borgiano e inspirado en fábulas antiguas. Borges lleva la idea al límite y el resultado es una biblioteca formada por todos y cada uno de los libros escritos y no escritos, es decir, por todas las posibilidades, porque basta que un libro sea posible para que exista.
sería casi infinita, imposible de catalogar ni explicar. Sería Dios mismo o el universo sin Dios. Y también el sueño de los cabalistas, que mediante la combinación infinita de una serie finita de letras, esperan poder formular el nombre secreto de la divinidad. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, figura geométrica que expresa la perfección que se da en la naturaleza. Se comunican por una escalera en espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto y que representa la ascensión hacia el conocimiento. La descripción de la biblioteca de Babel prosigue en el texto borgiano. En el zaguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias, de lo que se infiere que la biblioteca no es infinita, ya que si lo fuera, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Como usted puede sentir, es un tema apasionante siempre los libros, las bibliotecas y, por supuesto, la maravillosa imaginación de los escritores. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores, crea, edifica y construye. Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Obras de riego, drenaje y control de inundaciones. Industria de la construcción. Saneamiento ambiental y agroindustria. Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Había una vez un planeta con dos héroes muy valientes que me enseñaron a ahorrar agua al cepillarme los dientes. Muy rápido y con ejemplos estaban listos a ayudar. Así salvaron su planeta, que también es nuestro hogar. El valor de hacer lo correcto inspira a otros y demuestra que tenemos madera de héroes. Estoy tan orgulloso de ti. Has llegado muy lejos. Has mantenido siempre tus principios. Eres imparcial, objetivo y sincero. Has aprendido lo que necesitas saber. Sigue adelante. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora, lo que necesitas saber. Encontrar lo que buscas y poder tenerlo es una experiencia Produbanco. Por cada $50 de incremento en tu saldo del 27 de marzo al 5 de junio, recibes una oportunidad de ganar una libreta de ahorro de $10,000 o una de las 14 libretas de hasta $2,000. Ahorra y vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Como siempre tenemos un segmento de la comunidad que lo llamamos ¿Qué pasa con? Este segmento es presentado por Produbanco, Grupo Promérica. La Secretaría Técnica de Juventudes, en conjunto con la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, presentaron el programa de becas Impulso Joven, con el fin de promover la educación en línea de tercer y cuarto nivel para jóvenes del país. El programa Impulso Joven, que es una iniciativa que está poniendo en marcha la Universidad Internacional de La Rioja, a través de la cual nos va a permitir dar formación y tener acceso, los jóvenes ecuatorianos, tener acceso a estudios de tercer nivel y de cuarto nivel. Esta iniciativa se puede llevar a cabo gracias a un convenio que la UNIR firmó el pasado año con la Vicepresidencia de la República, con la idea de poder dar apoyo y dar sustento a los líderes juveniles del país que quieren, que son emprendedores y que quieren cumplir sus sueños.
La convocatoria está dirigida principalmente a jóvenes de varios segmentos de la población ecuatoriana, tomando en cuenta criterios de inclusión, género y territorialidad. Hay que tener en cuenta que esta iniciativa, que las titulaciones de la Universidad Internacional de La Rioja son titulaciones oficiales que tienen oficialidad en todo el espacio europeo, es decir, te permite trabajar y tener corresponsabilidad en cualquier país de la Unión Europea, pero es que además tienen registro automático en el Ecuador. La oferta de pregrado contempla áreas académicas como Ciencias Económicas y Administración, Diseño, Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y del Trabajo, en tanto que para las carreras de posgrado los jóvenes podrán postular en áreas de Educación, Economía y Empresa, Ingenierías, Ciencias Sociales, Marketing y Comunicación, Artes y Humanidades. Desde la UNIR lo único que nos queda es animar a los jóvenes ecuatorianos a participar en esta iniciativa, que desde hoy van a poder consultar y postular a través de la página web de la Secretaría y bueno, dejar constancia que el compromiso que tiene la UNIR y la confianza en estos jóvenes que han demostrado que con apoyo van a poder sacar adelante iniciativas y apoyar al desarrollo económico del Ecuador. Este segmento fue presentado por Produbanco, Grupo Promérica. Nuestro segmento Verde y Azul trata siempre sobre ciencia, sobre tecnología y sobre medio ambiente. Recordemos que recién el 5 de junio tuvimos la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué hacemos nosotros por nuestro planeta? La Universidad Internacional SEC llevó a cabo el Seminario Internacional sobre Reducción de Agua No Contabilizada mediante detección de fugas y localización de tuberías, con la participación de diversos conferencistas nacionales y extranjeros, expertos en la materia. El destino del agua perdida fundamentalmente son los acuíferos, que son aquellas formaciones geológicas capaces de almacenar y transmitir agua en cantidad apreciable. Entonces, ¿de dónde vienen estas pérdidas? Fundamentalmente en las charlas que hemos tenido se trabajaba sobre el agua no contabilizada. Este agua no contabilizada puede proceder de fugas, de pérdidas en suministro, pero también de errores o ausencia de micromediciones. También podemos tener en cuenta que puede ser agua no facturada, es decir, no contabilizada en el reglamento de la empresa. Por lo tanto, nos interesa desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social y desde un punto de vista ambiental. Concienciar sobre la cantidad de agua que se pierde en los procesos industriales y en los hogares ecuatorianos y buscar mecanismos de control y reducción de fugas fue uno de los objetivos para la realización del seminario. Nardelia Espinosa, gerente comercial de Corena, empresa líder en el servicio de detección de fugas de agua, nos comentó. La idea de esta conferencia un poco es, como aporte nuestro, es la concientización de las empresas de agua potable respecto de las fugas que tienen en cada uno de sus redes de distribución. Esto también genera que la falta de eficiencia les reste a ellos ingresos que podrían generarles para tener un mejor servicio para la ciudadanía. Así, ponentes provenientes de Ecuador, Perú, Uruguay y España explicaron cómo optimizar las redes de abastecimiento de agua mediante estudios de caso e instrumentos prácticos que a través de sonidos o luces de alerta señalan si existen fugas de agua en las tuberías. Como ejemplo, ingresaría el 100% del agua a la red de distribución de agua, pero ya contabilizado a la parte final del usuario. En ciertos casos tenemos que hay una pérdida hasta del 45% del agua en las redes de distribución. Entonces lo que nosotros queremos a través de esta conferencia es concientizar a todos los municipios o a las empresas de agua potable para que tengan a su mano pues la información para las tecnologías que existen ahora para este tema de sistema de detección de fugas. El 70% de las pérdidas de agua potable ocurren en las conexiones, afectando tanto a los clientes como a la imagen de las empresas. Sin embargo, este problema no se limita al agua potable, ya que también hay importantes pérdidas en las redes de aguas residuales. Es
que no solamente es el agua de boca, el agua de grifo, el que nos va a interesar contabilizar, sino también el agua que va, sobre todo por las alcantarillas, para ser tratada. Entonces no solamente tenemos un problema de cantidad, sino tenemos un problema de calidad de este agua. Hay algunos estudios que se centralizan en distintas urbes, donde podemos ver que cantidad y calidad son los más fuertemente afectados por estos términos de pérdidas de agua. Felicitamos este tipo de iniciativas que la academia y la empresa privada organizan para el bien de la comunidad. Contagiamos del verso, de la poesía, escuchando a nuestros invitados del día de hoy. Ahí les va unos versos de Rubén Darío. Yo, pobre árbol, produje el amor de la brisa, cuando empecé a crecer un vago y dulce son. Pasó ya el tiempo de la juvenil sonrisa, dejad al huracán mover mi corazón. Como siempre, les agradecemos por haber estado con nosotros y una invitación especial a los maestros y maestras porque está abierto el 12º concurso de excelencia educativa, así es que a presentarlo. Las bases están en www.fidal-medioamlat.org o pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Hasta la próxima.